José, ¿qué más? ¿Cómo amaneces? Hermano, ¿cómo amaneció, mi hermano? Bien, mano, bien, gracias a Dios, aquí trabajando. Cuénteme. Ah, No, yo estoy aquí en la casa, estoy ocupado, pero yo le dejé eso con la señora. Oye, bueno, te tengo un punto de referencia, bro. la calle que le dicen la calle de Bololó, ¿sabes cuál es? Ajá, Bueno, aquí al enfrente hay una casa de 2 pisos de color amarillo. Enfrente de esa casa estoy viviendo yo. bueno, ¿Oye? bueno, mi hermano, gracias. Bueno, sí, señor. Señora Mayo, dígale a la señora de ahí que ya viene el muchacho para acá. Sí, el compañero que yo le dije. Ya sabe, señora Mayo, se llama José o yo. Bien, buenos días. Vamos entonces a comenzar con esta segunda parte. Ustedes saben que este tiempo es súper volando. Solo veo 4 estudiantes conectados. Pero bueno, 3. Entonces vamos a iniciar mientras los demás se van conectando. Recuerden que deben visitar mi canal en YouTube, suscribirse y mirar los videos que son complementarios. Ya el de ayer lo subí. Una vez terminemos la clase de hoy, también subo ese. Y así usted puede tener ese material a la mano como si estuviésemos en clases. Bien, entonces vamos a seguir precisamente con el refuerzo, con el complemento de la temática del concepto de enlace químico. En conclusión, habíamos dicho ayer varias cosas. Por ejemplo, dentro de esas cosas que dijimos, mencionábamos que los enlaces son fuerzas de atracción que me van a mantener unidos a los elementos en un compuesto y que precisamente en virtud de ese concepto se presentan 3 tipos de estados físicos materiales diferentes, observables, pero no significa que solamente van a haber esos 3. Entonces mencionábamos ayer el caso del sólido, mencionábamos ayer el caso del líquido, mencionábamos ayer el caso de los gases, pero también puede haber el del superfluido o haber incluso, un momentico, vamos a admitir a Román y a Richard. También pueden presentarse combinaciones entre estos estados, ¿verdad? Pero en cualquiera de esos 3 estados existen también enlaces, que en algunos van a ser fuertes, en otros van a ser débiles, en otros van a ser casi inexistentes, por ejemplo, en el caso de los gases, y que esas fuerzas de atracción entre los átomos son despreciables y que por eso los gases poseen características bien diferentes de un sólido y de un líquido. Bueno, como un punto número 3, quería complementarles lo siguiente. Los enlaces químicos son las fuerzas, lo que acabamos de recordar. Cuando los átomos se enlazan entre sí, pierden, ganan o comparten. Ahí estaríamos en el escenario de las clases de enlace, que es lo que vamos a mirar en el día de hoy. Los átomos se unen con la finalidad de lograr un sistema más estable,
Voy a dejar de compartir y vamos a ir a la pizarra. Me imagino ya usted tiene allí su tabla periódica o su calculadora o su gráfica de la tabla periódica que la puedes bajar desde internet, ¿verdad? Entonces, recapitulemos lo siguiente. Vamos a comparar los líquidos, los sólidos y los gases. Esos tres estados materiales de los que hacíamos referencia ahorita, vamos a retomar solo dos cosas, solo dos cositas. Vamos a admitir aquí a Andrés Romero. Vamos a admitir en el escenario de la discusión en la que estamos, vamos a admitir forma y vamos a admitir volumen. Como les decía ayer, aquí me van a disculpar la grafía porque escribir en el computador no es muy sencillo. Forma y volumen. Los líquidos. Pues observamos que cuando nosotros pasamos de un recipiente a otro, la forma no es igual. Por ejemplo, si tenemos una alberca o una piscina totalmente llena con agua, tiene una forma, por ejemplo, rectangular o esférica, pero si sacamos en un vaso pequeño, cilíndrico, un poquito de agua de esa piscina, ya la forma va a cambiar. Entonces yo voy a colocar aquí en forma una X. Esa X significa que no la tiene definida el líquido, pero el volumen tiende a permanecer constante si no se pierde ni una gota de ese líquido. Porque recuerden, que lo veíamos en clases presenciales, 18 gotas aproximadamente me conforman 1 mililitro o 1 centímetro cúbico. En cambio, si comparo eso con el sólido, la forma y el volumen, encontramos que la forma del sólido se mantiene y que si se mantiene la forma, el volumen también lo va a hacer. Recordando que el volumen es el espacio y la forma es la conformación externa que tiene la materia. La forma de la mesa va a tener el mismo volumen que la que tenía ayer y que la que va a tener mañana, si obviamente no ejercemos ninguna fuerza sobre ella, no la cortamos ni le cambiamos ningún tipo de conformación. En el sólido, lo cual me implica que los enlaces en los sólidos son más fuertes que en los líquidos y más fuertes que en los gases, porque los gases ni tienen forma definida ni tienen un volumen definido. Eso me implica que si a eso le anexamos el enlace, aquí en los gases, los enlaces tienen poca fuerza de atracción intermolecular, casi nula, si lo comparo con el líquido y si lo comparo con los gases. Vamos a guardar, borramos y seguimos. En ese sentido, ya que hablamos de reglas en los enlaces, podemos establecer dos cosas. Aquí no hay casi diferencia entre lo uno y lo otro. Por ejemplo, los elementos que están en el grupo 1A de la tabla periódica, usted tiene ahí a la mano la tabla periódica, los que están a la izquierda, en total, si cuentas esos elementos, en realidad hay un total de 7 elementos. De esos 7 elementos, el primerito de esos elementos y el primero de la tabla periódica es el hidrógeno. Está a la izquierda. Si nos vamos un poquitico a la derecha, ya estaremos en el grupo 2A. En ese grupo 2A,
¿qué notamos? En cantidad de elementos presentes en el grupo 2A. Recuerde que el grupo es una columna, una familia. Estamos presentando primero la temática y luego vamos a entrar en particularidades. En ese segundo elemento, perdón, en ese segundo grupo, hay un total de 6 elementos. Un total de 6 elementos que van a tener unos enlaces muy diferentes a los del grupo 1A. ¿Quiénes están en ese grupo 2A? En el grupo 2A va a estar el primer elemento, que es el berilio, ¿cierto? Mentira, profe. ¿O será el berilio? ¿Tú qué opinas en esa tabla periódica que usted tiene ahí a la mano? Macy. ¿Tienes tabla periódica a la mano, Macy? Sí, señor. ¿Me recuerdas cuál es el primer elemento del grupo 2A, por favor? Berilio. Oh, 6. Muy bien, Macy. Berilio, ¿verdad? Y hay 6 elementos. Berilio, magnesio, bra, bra, bre, bre. Eso los vamos a ir manejando a medida que nosotros vayamos complementando las clases. Nos vamos a ir un poquitico más a la derecha y nos vamos a ubicar en el grupo 3A. Si saco cuentas para aprovechar aquí el espacio, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7A se parecen esos 5 grupos, desde el 3 hasta el 7, 3, 4, 5, 6 y 7, en que cada uno de ellos va a tener el mismo total de elementos. ¿Cuántos? Van a haber 5 elementos totales en cada uno de los grupos de los que estamos haciendo mención. Por ejemplo, en el grupo 3A está el señor boro, aluminio, galio y compañía. En el 4A, carbono, silicio, germanio y compañía. En el 5A, nitrógeno, fósforo y compañía. En el 6A, oxígeno, azufre, selenio y compañía. En el 7A, flúor, cloro, bromo y compañía. 5 elementos en total en cada uno de esos grupos. Y llegamos a la reglita de la que mencionábamos ayer, al grupo 8A de la tabla periódica, que se va a parecer en cantidad de elementos al señor 2A. Si tú revisas en el 8A, solo hay 6 elementos totales. Comenzando desde el helio, neón, argón y compañía. O sea que si yo saco cuentas, voy a encontrar que elementos A, se le llaman A porque son representativos. Más adelante haremos ejercicios bastantes de esos. Saco cuentas y encuentro que en total en los grupos A hay 44 elementos totales. 44 distribuidos de la siguiente manera. 7 elementos en el 1, 6 elementos en el 2 me van a dar 13. Del 3 al 7 hay 5 grupos y cada grupo tiene de a 5, 5 por 5, me darían 25. Más 13 que llevábamos entre el 1 y el 2 me darían 38. Y 6 que hay en el grupo 8A me dan 44 elementos totales dentro del grupo de los grupos A. Cada uno tendrá sus valores de electronegatividad, que ya vamos a empezar a hablar hoy de eso, y van a tener algunas especificaciones como la masa atómica, como la densidad, como la distribución electrónica, en fin. Guardo, borro y seguimos usando pizarra. No como la que quisiéramos tener del Lenin, pero bueno, como dicen por ahí, eso es lo que hay. De las reglas que mencionábamos ayer, fíjate que esto es recorderis, complementación de lo de ayer. Mencionábamos 2 reglas, que era la regla del octeto y la diferencia de electronegatividad.
Esos son los dos componentes que vamos a tener en cuenta para hablar de enlaces. Como reglas, ¿cierto? También estuvimos hablando ayer de las clases de compuestos que habían, que podían ser monoatómicos, biatómicos o poliatómicos. El complemento de hoy es lo siguiente. Bueno, vamos a dejar un ratico aquí la pizarra quieta y aprovechamos que les tengo preparado lo siguiente. En ese sentido, ya que hablamos de no sé cuántos elementos por grupo, ¿cuántas clases de fuerzas hay entonces, profe? En ese sentido, vamos a analizar esta siguiente diapositiva. Vamos a ampliar un poquito. Vamos a quitar esto de aquí para que pueda ver un poquito mejor. De manera muy general, podemos establecer que hay tres tipos de enlaces. Un enlace al que vamos a llamar iónico, ahorita diremos por qué. Otro enlace al que vamos a llamar covalente, también tiene su justificación del caso. Y un tercer tipo, que es casi derivación de los dos primeros, es el metálico. O sea que a grandes rasgos podemos establecer que hay tres grandes clases de enlaces, según las fuerzas. Unos a los que vamos a llamar iónicos, otros a los que vamos a llamar covalentes y otros a los que vamos a llamar metálicos. ¿Qué es un enlace iónico? Bueno, aquí me dan algunas características, tres, no son todas. Dentro de las características del enlace iónico, mira que el enlace iónico viene de la palabra ión y nosotros en clases presenciales ya hablábamos de los isótopos, ya hablábamos de que habían elementos que podían perder o podían ganar electrones, de tal manera que el que gane o pierda electrones ya deja de ser neutro. Y deja de ser neutro porque el número de electrones es igual al número de protones. Pero como los protones están en el núcleo y los electrones giran alrededor de ese núcleo, entonces los electrones son los que o se pierden, o se ganan, o se comparten. Si se pierden o se ganan, estamos en el escenario de clasificación de enlace iónico. Aquí me dan un ejemplo típico, cloruro de sodio. Todos los días lo utilizamos y es importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero cuando abuso de él, de la sal de cocina, me puede traer problemas de presión, me puede traer problemas renales, me puede complicar la vida, sobre todo si la edad es un poco más avanzada. Cloruro de sodio. ¿Qué características son importantes del enlace iónico? Que es una de las tres formas de enlaces. Me dice la diapositiva que el átomo entrega, sinónimo de entregar es perder, es ceder, es dar, es transferir electrones. Todo aquello que pierda, que ceda, que transfiera, que dé, que regale, que le quiten electrones, es un elemento eminentemente metálico porque va a tener poca fuerza de electronegatividad. En contraposición, si hay algo débil, tiene que haber algo fuerte. Los que son fuertes no se van a llamar metales, se llaman precisamente no metales y estarán a la derecha de la tabla periódica, es decir, desde el 3A que veíamos ahorita hasta el 7A. El 8A no lo vamos a meter en este cuento porque el 8A es eléctricamente neutro, tiene el número mágico que le da algo así como una estabilidad y ese número mágico es 8. Ahorita vamos a hablar de eso. Si hay un metal porque pierde y hay un metal que gana, entonces se establece un enlace muy fuerte entre ellos al que llamamos iónico, generado por iones, el catión y el anión. Vamos a dejar de compartir y ahora sí nos vamos a ir a la pizarra por lo siguiente. Enlace iónico. Vamos a complementar esas tres características que nos dan ahí. No son las únicas. Perdón. Cosita. Bien. ¿Qué vamos a completar de esa gráfica? Lo siguiente. Todo enlace iónico
Lo primero es que en él hay una transferencia de electrones. Me disculpan la grafía, por favor. Una transferencia de electrones. Esa transferencia puede estar referida a dos valores. A una pérdida o a una ganancia. ¿Cómo así que si pierde gana? Claro, porque lo que está transfiriendo, lo que está perdiendo es carga eléctrica negativa, porque son los electrones los que me generan la conducción de la corriente eléctrica, la ganancia o la pérdida. A los que queden cargados positivamente, les vamos a llamar, a partir de hoy, vamos a recordar esta palabrita, en enlace, le vamos a llamar catión. Todo átomo que pierda ya no es neutro. Deja de ser un átomo neutro y se convierte en un ión. De allí la palabra iónico como clase de enlace. ¿Quiénes son cationes? Son cationes eminentemente los más débiles, y los más débiles van a estar a la izquierda de la tabla periódica. Y ese grupo lo vamos a llamar los grupos de los metales, a la izquierda de la tabla. Zona S, que vamos a llamar más adelante. Se ubican generalmente a la izquierda, no siempre. Hay excepciones, como el hidrógeno. El hidrógeno está a la izquierda, pero obviamente usted sabe que no es un metal, porque su estado natural no es sólido. Su estado natural es un gas, porque tiene menos densidad, tiene menos electrones. Entonces, se ubica en el grupo 1A precisamente por eso, porque tiene un único electrón. En cambio, los que son fuertes, electrónicamente hablando, quedarán cargados negativamente a esos átomos que dejan su neutralidad. Los vamos a llamar aniones. Todo el que quite, acepte, reciba electrones se convierte en carga eléctrica negativa. Tantos electrones reciba y le llamaremos anión, y van a ser totalmente contrarios a los positivos. O sea que lo contrario de metal es no metal. Lo contrario de izquierda, ¿qué será? Derecha. Pero hay una salvedad. Estará a la derecha de la tabla, pero no en el grupo 8. Ya sabemos, ¿cierto? No en el grupo 8. Estará a la derecha, pero no en el grupo 8. Entonces, primera condición en el iónico se establece cuando hay transferencia de electrones. Esa transferencia me genera dos cargas. El que queda cargado positivamente porque pierde, y el que queda cargado... ¿Sí? Disculpe, lo que pasa es que la página de Zoom a veces se desconecta y no he podido escuchar bien su clase. Madre, de todas maneras, recuerde que este video lo voy a colgar en el canal de YouTube. Allí lo puedes complementar con lo que estamos trabajando. Debe ser problema de internet. De pronto el internet está inestable y eso hace que no me escuches con suficiente continuidad. ¿Oíste? De pronto puede ser eso. Bien, entonces, en ese sentido, si el enlace es iónico, hay ganancia y hay pérdida. Pero estaríamos en la segunda característica. En estadística usan muchísimo ese símbolo. Ese símbolo es sumatoria. En química le vamos a decir que en todo enlace iónico la sumatoria de cationes y aniones me tiene que dar sí o sí 0. Sí o sí me tiene que dar 0, porque todo átomo y toda molécula es eléctricamente neutra. O sea que si hay
5 electrones que se pierdan, tienen que haber 5 electrones que se ganen. Más 5 menos 5 igual 0. Es una condición muy interesante en el enlace iónico. La sumatoria de cargas tiene que ser igual a 0. Vamos a aprovechar este espaciecito que tengo aquí antes de borrar. Tercera característica. En todo enlace iónico, la diferencia de electronegatividad tiene que ser, en matemáticas utilizan ese signo que es mayor que. La diferencia de electronegatividad en todo enlace iónico tiene que ser igual o superior, superior a 1.7. ¿Cómo vamos a establecer la diferencia de electronegatividad? Entonces vamos a buscar en la tabla periódica que usted tiene ahí a la mano una información en cada casilla de cada elemento químico que diga electronegatividad. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ubicarnos en el grupo 1A. Es referido a la diferencia que hay en electronegatividades entre el catión y el anión, ¿verdad? Tiene que ser superior a 1.7. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. En ese ejercicio vamos a buscar el valor de electronegatividad del hidrógeno. ¿Qué valor encontramos de electronegatividad en el hidrógeno? Por ejemplo, Yenimar. Colabórame, Yenimar. ¿Usted tiene tabla periódica ahí a la mano? Activa el micrófono, amor. Ahora no la tengo. Ah, ahora no la tienes. Ok. Andrés Romero. Pues no la tengo, profe. ¿No la tienes? Ah, profe. Daniela Zúñiga. Dani, ¿tienes tabla periódica por ahí a la mano? Sí, profe. Bueno, hágame un favorcito, Dani. Vete al grupo 1A y mira cuál es el... ¿Hay algún teléfono vibrando por ahí? Colabórame, ¿cuál es el valor de electronegatividad del hidrógeno ahí en tu tabla? 2,20. Eso, 2,20, muy bien. Ahora nos vamos a ir al grupo 4A, a la cuarta columna, donde está el carbono. Colabórame dándome la información de la electronegatividad del carbono. 2,55. Ok, muy bien. Ojo con esos valores. 2,55 que lo podemos trabajar como 2.6 y el hidrógeno 2.1. ¿Cómo carambas voy a establecer esa diferencia de electronegatividad? Ayer le preguntaba a Kevin correctamente me decía, profe, tengo que hacer es una resta, porque me están hablando de una diferencia, una resta. Resto de 2.6, 2.1. Ese valor me va a dar ¿cuánto? 0, y algo. No estaría ese ejercicio en un escenario típico del enlace iónico. No me sirve, porque el ejercicio que debo establecer es cuando la diferencia entre elementos es superior a 1.7. Estaríamos en el típico ejemplo de enlace iónico. Voy a guardar, borro y continuamos. Estamos analizando características del enlace iónico. Entonces ya ahí establecimos que la tabla debo tenerla allí para poder mirar cuáles son los valores de electronegatividad en ese caso. Por ejemplo, resulta ser que si el enlace es iónico, la diferencia es superior a 1.7 y resulta ser que tiene que haber un catión y un anión y que esa sumatoria me va a dar esa sumatoria me va a dar entre esas
me va a dar 0, sumando cuántos electrones se ganan, cuántos electrones se pierden. Pero no son las únicas características. Avancemos con esta que es la cuarta. Si eso sucede, entonces los elementos que se unan por enlace iónico deberían estar en sitios opuestos de la tabla periódica. Claro, sitios opuestos de la tabla periódica. Es decir, algunos estarán a la derecha, otros estarán a la izquierda. ¿Cierto? Mientras más lejos estén los elementos, mejor. Profe, ¿cómo vamos a hacer nosotros con esos resultados? Supongamos que me dicen, vamos a analizar esto. El ejemplito que me dan para que yo me guíe, en la diapositiva. Eso es cloruro de sodio, sal de cocina. ¿Qué observo? Que aquí hay dos elementos bien diferentes. El sodio, Na, y el cloro, Cl. Yo voy a tratar de establecer lo que dijimos ayer con lo que estamos mencionando hoy para poder entender qué pasa con ese compuesto. Un compuesto binario, o sea, es un compuesto biatómico, según lo que decíamos ayer. Sodio por un lado, cloro por el otro. Son dos símbolos que me conforman un compuesto. ¿Qué sabemos? Sabemos que el sodio está en el grupo 1A, en la tabla periódica. Y sabemos que el cloro está en el grupo 7A de la tabla periódica. Perdón. 7A de la tabla periódica. O sea que hasta allí pudiésemos nosotros pensar de que sí, porque son opuestos en el 1 y en el 7. No solamente debemos guiarnos por eso. Vamos a ir a otra información, que es la electronegatividad de cada uno de ellos. Entonces, si nosotros revisamos esos valores de electronegatividad del sodio y del cloro, encontramos que el cloro, que está en el grupo 7A, tiene un valor de electronegatividad de 3.0 aproximadamente. Y que el sodio, que está a la izquierda, grupo 1A, hidrógeno, litio, sodio, tercer elemento del grupo 1A, tiene un valor de electronegatividad de 0,9. Kevin nos decía ayer, profe, tengo que hacer una resta. Si yo resto entre esos dos valores, ¿qué voy a obtener? Resto 3 menos 0,9. Matemáticamente eso me da pues 2.1. Como me da 2.1, usted sabe que 2.1 es superior ¿a cuánto? A 1.7. Por lo tanto, podemos pensar que ese enlace que mantiene unido al cloruro de sodio es un enlace de naturaleza iónica. Pero eso es tener parte de la respuesta, no toda la respuesta. Para tener toda la respuesta, deberíamos decir, bueno, es iónico, pero ¿quién es el que pierde? ¿Quién es el que pierde? ¿Quién es el que gana? El que pierde, recuerde, es el catión, metal, izquierda. El que gana siempre es el anión, no metal, derecha. Pues la tabla te lo está diciendo. ¿Quién está a la derecha? Cloro. El cloro está a la derecha porque es más fuerte. Y es más fuerte porque está en un grupo superior, que es 7, con respecto al sodio, que es 1. Los del 7 van a tener más electrones de valencia que los del 1. 7 es más que 1. Entonces 7 es más fuerte que 1 en este caso. ¿Cierto? Por tal razón, ¿qué deberíamos hacer? Hacer cumplir la regla del octeto que decíamos ayer, que es que todo elemento pierde, gana o comparte electrones para tener una distribución electrónica parecida a los del grupo 8A. Recuerde que los del grupo 8A tienen todos esta distribución. 2 electrones en el subnivel S
6 electrones en el subnivel P. Subnivel 2 más 6 me dará 8. Y las letras son S y P, porque hay 4 subniveles, el S, el P, el D y el F. En ese caso, me va a dar 8. Sí, pero yo no veo que el cloro por ahí cumpla octeto. Número atómico del cloro, 17. Número atómico del cloro, recuerde que el número atómico lo simbolizamos con Z, es un número entero, es 17. Número atómico del sodio, ¿cuál es el Z del sodio? Z de sodio va a ser igual a 11. Ambos números son impares. Claro, porque pertenecen a grupos impares. Por ejemplo, si el grupo al que pertenece el sodio es 1A, no puede tener un número atómico par, porque el grupo es impar. El cloro está en el 7, no puede tener un número atómico par, lo tendrá impar. Y mira que usted puede ir verificando esa información en su tabla. Sodio, número atómico 11, cloro, número atómico 17. ¿Quién le quita a quién? Según estos valores que nosotros tenemos aquí en referencia, el cloro le quita al sodio. Pero ¿cuántos electrones le va a quitar el cloro al sodio? Uno solo, porque uno es el que le sobra al sodio en el último nivel de energía. Mire su número atómico. El número atómico del sodio es 11. Si pierde 1, 11 menos 1, me queda 10. ¿Y quién es el número atómico 10? Debería estar aquí ese señor, el número atómico 10. Voy y me ubico en el grupo 8A. ¿Y quién es el 10? El neón, que precisamente está en el grupo 8A. Helio neón, ¿verdad? Es el segundo elemento del grupo 8A. O sea que el sodio pierde 1 para convertirse electrónicamente en estable, y la estabilidad está en el grupo 8A electrónicamente hablando. En cambio el cloro quita 1. Como quita 1, 17 más 1, ¿cuánto me va a dar? Pues 18. Aumenta el número de electrones, 18. ¿Y quién es 18 en la tabla periódica? Argón, que está precisamente debajo del neón. Y también coincide con esta distribución electrónica. O sea que tanto el cloro como el sodio reciben o ganan electrones para cumplir con la regla del octeto, que serían 8 electrones en su último nivel de energía. Sí, pero como el sodio perdió 1, queda cargado a la más 1. Perdió 1, queda cargado a la más 1, tal cual habíamos dicho aquí. O sea que es un catión en que se convierte el sodio ahora. En cambio, el cloro, ¿cuántos electrones recibió? 1 solo, queda cargado a la menos 1. Si usted me suma más 1 menos 1, ¿cuánto me va a dar? Pues cumple con una de las características específicas del enlace iónico, que es que la sumatoria de cationes y aniones tiene que darme 0. Entonces, en la tabla periódica usted va a hacer lo siguiente, si la tiene a la mano. Si no la tiene a la mano, no es necesario que la compres. En Google descargas una tabla periódica, en Google Imágenes, que tenga valores de electronegatividad, porque la vamos a necesitar y muchísimo. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Que el sodio tiene como símbolo, como estado de oxidación, más 1. Mira lo que dijimos aquí, más 1. Y uno de los valores de estado de oxidación del cloro es 1, no solamente 1, está el 3, el 5 y el 7. Y esos números precisamente están así, ¿ve? Más o menos, 1, 3, 5 y 7. O sea, eso me implica que el cloro es muy reactivo porque es muy fuerte. Y es muy fuerte porque tiene muchos electrones de valencia. ¿Cuántos? 7. Míralos aquí. 7 en virtud del grupo en el cual se encuentra el cloro. Ajá, ¿y por qué están en 7 y no en el 1? Porque su número atómico es 17, superior al del sodio, que es 11. En ese sentido,
los enlaces iónicos se establecen para formarme sales. ¿Y cómo se llama esto normalmente? Cloruro de sodio, sal de cocina. Es un compuesto eminentemente iónico y también eminentemente inorgánico. No tiene carbono por ningún lado. Recuerde que los orgánicos son los que tengan carbono en composición muy importante. Eso, dado caso, yo quiera complementar este primer ejercicio. Guardo, borro, salgo de aquí, voy a revisar. Voy a revisar la diapositiva en la que estábamos antes de compartir el tablero. Mira lo que me dicen aquí. Nos va a acabar el tiempo, por eso no quiero hacer más ejercicios. En la siguiente clase continuaremos con ejercicios. El iónico me establece en el cloruro de sodio. El metal va a ser el sodio porque está a la izquierda. Ya sabemos cuáles son las otras razones. Y el no metal es el cloro. No es el único ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer varios. Pero necesitamos valores de electronegatividad. Pero no siempre la electronegatividad tiene que ser por encima de 1.7. Cuando está por debajo o igual a 1.7, hablaremos de enlaces covalentes. Como características de este enlace están que los dos átomos comparten, ya no hay transferencia, hay un compartimiento. Y en un compartimiento nadie es dueño del enlace. El enlace es de la molécula. Es algo así como cuando en mi habitación la comparto con mi hermano. La habitación no es de mi hermano, ni es mía, es